Hola, 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 ¿qué tal amigo? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Pilar TV. Vamos a comenzar el programa del día de hoy. Vamos a comenzar con un homenaje que se le rindió a los soldados caídos en Malvinas y también estuvo la visita del coronel Jeffrey Cardoso, quien fuera invitado por el capitán Guillermo Anaya. Fue muy emotivo todo, así que los invito a que vayamos viendo. Esto va a ir en 3 bloques aproximadamente, así que vamos a compartirlo entonces de esta manera. Bueno, coronel Cardoso, qué alegría recibirlo acá. Bueno, toda la gente, los excombatientes están muy agradecidos con usted. Es un honor, pero la palabra honor, privilegio, la utilizamos demasiado. Este es un acto de amor, una invitación que me tocó muy profundamente y me da tristes memorias del encuentro de 82, pero aquí hay un cementerio que yo no he visitado antes, una capilla que yo tengo recuerdos en Puerto Argentino, pasando muchas horas quizás más de pensamiento que oraciones, de descanso, en un silencio, en un ambiente que había demasiado ruido y oído. Entonces, mi presencia hoy es un placer, pero me he conmovido mucho también. Coronel, ¿por qué no nos recuerda un poquito su actividad durante la guerra de Malvinas? Pues hay solamente una historia, entonces yo no puedo darle otra, porque la primera no sería genuina, y la primera es genuina. Yo tenía el trabajo y la suerte de recibir esta orden de cuidarme de sus soldados, que eran muy precisamente mis soldados, y eran, como saben, huérfanos, porque ustedes debían regresar a sus hogares y nosotros eran los únicos que podían encargarnos con dignidad y amor de ellos, y lo hemos hecho con una motivación enorme. Quizás con la madre de estos chicos, luchadores, héroes argentinos, la figura de la madre central a nuestro trabajo. ¿Eso los motivó a ayudar a la identificación de tantos cuerpos? Sí, ustedes todos tienen una madre, otramente no sería aquí conmigo. Yo tengo una madre también, un ejemplo enorme. Entonces cada soldado tenía una madre, tiene una madre, y esta figura me da una motivación tan profundo para hacer este trabajo que otramente hubiera sido demasiado gigantesco, pero con la madre en mi mente era mucho más ligero. Luego del conflicto vino varias veces acá al país. ¿Cómo? Luego del conflicto vino varias veces al país. Pues sí, en 2016 la primera vez, sin que nadie le sabe. Yo estuve aquí para hablar con varias madres, familiares, que ellos no sabían dónde eran sus seres queridos. Y me enojaba mucho cuando yo he oído que había familias que no sabían dónde eran sus hijos, lo que se había pasado con ellos. Entonces yo vení para hablar con ellas, las madres. ¿Qué impresión se lleva de esta réplica de Malvinas? Pues yo no la he visto bastante porque yo acabo de venir, pero si me pides esta pregunta después, yo podría darle una respuesta más precisa, pero ahora yo lo que he visto espontáneamente me tocó mucho.
¿Qué mensaje le daría a los veteranos de guerra que viven en nuestra ciudad, que son muchos? En la ciudad aquí, en Pilar, Sí, sí. pues un mensaje claro de amigo a amigo. Un soldado de cualquier país es un amigo del otro. Y la guerra es una cosa que no es necesaria. Tenemos toda la misma opinión de que sea un veterano inglés, un veterano argentino. Y los veteranos de El Pilar hablan el mismo idioma, la misma lenguaje que nosotros en Inglaterra. Tenemos los mismos chistes, bromas y todo. Creo quizás una ironía, un veterano argentino y un civil argentino no están tan cerca que un veterano argentino y un veterano inglés. Gracias. Este instrumento musical que habla en ese lenguaje que es la música, y bueno, que cada toque expresa algo, ¿sí? No podía faltar en este acto. Y hoy no puede faltar, y es mi deber y es mi obligación como veterano de guerra estar siempre presente con mis hermanos, que hoy lo tenemos acá, y con aquellos que quedaron nuestros centinelas en Malvinas. ¿Podemos recordar a la gente cuál fue su misión en la guerra? ¿Qué podemos? Recordarle a la gente su misión en la guerra. Mi misión en la guerra era, como ustedes ven, tengo una trompeta, era de corneta de orden, que el corneta, la función de él es hacer toques, que cada uno tenía su significado, como por ejemplo para el izamiento de la bandera, el minuto de silencio para despedir al descanso eterno a nuestros hermanos que están como centinelas en Malvinas, y bueno, me tocó también hacer el toque a la carga ese 1 de mayo cuando los británicos empezaron a bombardear Malvinas, que ese toque quería decir que teníamos que contrarrestar el ataque del enemigo. ¿Cómo es la piel cuando hace ese toque? Son momentos muy de mucha emoción, momentos de mucha tensión, y momentos de mucha tristeza, como por ejemplo cuando hay que tocar un minuto de silencio, o como así también tocar una diana de gloria cuando recuperamos el 2 de abril Malvinas, que eso es un momento de júbilo y de alegría. O sea que la trompeta podía pasar de un extremo al otro, podía pasar de un momento de emoción, de mucha alegría, a un momento de mucha tristeza. Y hoy, después de tantos años que pasó de esta guerra, ¿qué es lo que siente? Hoy la visita de un hombre muy importante, un inglés, un coronel. Jeffrey Cardoso, que fue el que empezó a buscar los cuerpos de nuestros caídos en Malvinas y concentrarlo todo en un cementerio, fue una labor muy importante, muy humana, y eso creo yo que hay que reconocerlo, porque este hombre no estuvo en la guerra. La función que fue posguerra fue la de buscar e identificar los cadáveres de nuestros centinelas que están en Malvinas. ¿Ya varias veces visitó acá el cenotafio? Sí, he venido en varias oportunidades al cenotafio, y bueno, y cada vez que tengo que hacer el minuto de silencio, volver a recordar, y como lo hice en Malvinas, en esos 74 días en las islas. Gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, hoy le toca otra misa acá en el cenotafio de Malvinas. Un poco usted es el que siguió con esta causa. Vamos a hacer la invocación con motivo de este día que es tan recordatorio, y para pedir una oración muy especial para los que se fueron, para los que perpetúan la memoria de los que se fueron, y para los que rezan por sobre todo, por todos, por ellos y por los que están. Y también para que por los medios pacíficos se logre un día la restitución de las Islas Malvinas al patrimonio de la República Argentina. Un hombre con experiencia como usted, ¿qué significa una misa acá en este lugar? En realidad no va a ser una misa, va a ser una invocación.
La misa es una celebración completa en que consagramos el cuerpo y la sangre de Cristo y la tiene que hacer el sacerdote o el obispo. Yo no soy ninguna de las dos cosas, pero sí puedo invocar todo lo que corresponde para bendecir a los que estén y a lo que haya que bendecir, como también bautizar y casar. Y es lo que vengo a hacer, más que nada por mi mayor simpatía al cenotafio y para acompañarlos en este día en que el párroco del lugar está totalmente abocado a atender las confirmaciones en su parroquia. Gracias. Bueno, un acto importante hoy acá en el cenotafio de Malvinas. Bueno, un instrumento que no es muy conocido acá, la gaita. Bueno, sí, la gaita es un instrumento que fue incorporado en la Armada Argentina para hacer honor al almirante Brown, que era de origen irlandés, y esta es la gaita que se toca en Irlanda. Un instrumento que no es muy cotidiano, decíamos, ¿no? No, para nada. En este caso voy a tocar para el soldado Jeffrey Cardoso, que cuando se hizo el entierro de los soldados en el cementerio de Malvinas, lo acompañó una guardia con una gaita tocando melodías que voy a interpretar hoy también. ¿Hace mucho que toca la gaita? Hace 30 años este año. ¿Naciste con la gaita entonces? Y más o menos tengo... Sí, sí. Bueno, es muy difícil. Y es un instrumento, sí, técnicamente es complicado, pero bueno, es en realidad de sacar un buen sonido de entrada, pero es un instrumento que es una flauta, digamos, uno obviamente la diferencia es que tiene la bolsa para un sonido constante, estos tubos de aquí que los muestro, que dan un sonido, un bajo continuo, y esto sería la flauta, ¿sí? Y esto sería el tubo para soplar adentro de la bolsa. Y eso da un sonido constante que produce ¿Es caro este instrumento? ¿Cómo? ¿Es caro? Es un instrumento, sí, caro, sí, sí, sí. Gracias. Bueno, por favor.
Teníamos recién la palabra del invitado de honor, el coronel Jeffrey Cardoso, y bueno, la impresión que se llevaba en este poquito tiempo que estuvo acá en Argentina, nos comentaba que ya había venido en otras oportunidades, y bueno, al final tenemos les preguntamos ahí qué le parecía esta réplica. Bueno, nos contestó que no podía decirnos nada porque todavía no la había recorrido. Así que dejamos para el final la partecita donde él sí responde esa pregunta. Continuamos entonces con esta segunda parte. Señor Intendente Municipal, Coronel del Ejército Británico Geoffrey Cardoso, autoridades políticas, militares y eclesiásticas, fuerzas de seguridad, entidades no gubernamentales, veteranos de guerra, público presente. Nos damos cita en este lugar con motivo de rendir homenaje a los héroes que dieron su vida por la patria de Malvinas, y paradójicamente lo hacemos en el cenotafio construido por el padre José Tito Fernández, donde se encuentra la réplica del cementerio que construyera el coronel del ejército británico Geoffrey Cardoso en Darwin, con la finalidad de darle cristiana sepultura a los soldados argentinos caídos en combate. El coronel Geoffrey Cardoso, quien hoy nos honra con su presencia, llegó a las islas el 15 de junio de 1982, al día siguiente de haber finalizado la guerra, con la misión de controlar la disciplina de los soldados ingleses. A pocos días de su arribo, recorriendo los campos de batalla, se encontró con los primeros cuerpos de soldados argentinos, de los cuales muchos no contaban con identificación alguna. Al poner esa situación en conocimiento de sus superiores, estos decidieron cambiarle la misión y le encomendaron que se encargara de sepultar los cuerpos. Al no tener conocimiento de cómo construir un cementerio, viajó a Inglaterra a buscar asesoramiento y regresó a las islas con los profesionales indicados para realizar dicha tarea. A 10 meses del inicio de la guerra, en febrero de 1983, el entonces capitán y su equipo pusieron punto final a la misión asignada, dando cristiana sepultura a más de 200 soldados argentinos, de los cuales más de un centenar no pudieron ser identificados, lo que motivó que Cardoso escribiera sobre sus lápidas la leyenda «Soldado argentino, solo conocido por Dios». En el transcurso de esas acciones, se encargó de realizar un minucioso informe de todo lo hallado en cada cuerpo, con la esperanza de que algún día esa información pudiera servir para determinar la identidad de los mismos. En el año 2008, el veterano de guerra marplatense Julio Aro creó la Fundación No Me Olvides y viajó a Londres con otros compañeros a participar de un encuentro amistoso con soldados ingleses. En esa oportunidad conoció a Geoffrey Cardoso, quien oficiaba de traductor del evento. En largas charlas sobre la guerra, Aro le comentó su preocupación por las tumbas sin identificación que había visto en un viaje a las islas. El día que partían de regreso a la Argentina, Geoffrey les entregó un sobre de papel madera y les dijo textualmente: «Ustedes van a saber qué hacer con esto». En ese sobre los veteranos de guerra encontraron documentos, planos, fotos y la ubicación exacta de cada tumba en el cementerio. Ese gesto significó el punto de partida de un ambicioso proyecto que permitiría lograr el anhelado reencuentro de cientos de familiares con sus seres queridos. Si bien Inglaterra no mantenía diálogo diplomático con Argentina, la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja
hizo posible que en diciembre de 2016, luego de años de negociaciones, se firmara un acuerdo entre ambos países para llevar adelante una misión humanitaria que llevaba años postergada. Gracias al excelente trabajo realizado por el equipo argentino de antropología forense, junto a colegas de diversos países y la certificación de laboratorios de Argentina, Gran Bretaña y España, el 26 de marzo del año pasado, 210 familiares viajaron a las islas a reunirse con sus hijos, esposos, padres y hermanos y pudieron depositar una flor sobre sus tumbas luego de 36 años. Por esta admirable labor, Jeffrey Cardoso y Julio Haro fueron postulados al Premio Nobel de la Paz por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nos enorgullece recibir en nuestra casa a la persona que tuvo la hombría de bien de recoger y sepultar con honores militares los cuerpos de los soldados argentinos, dando una muestra cabal de profesionalismo y respeto por la vida humana. Queremos expresarle nuestro agradecimiento por participar de este sentido homenaje, en nombre de las numerosas familias argentinas que gracias a su valioso aporte pudieron reencontrarse con los restos de sus seres queridos y aliviar en parte la tristeza de tan dolorosa pérdida. Quiera Dios que la sangre derramada por los soldados de ambas naciones nos haya servido de ejemplo y nos dé la sabiduría necesaria para poder dialogar y encontrar una solución pacífica a nuestra disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. Muchas gracias. La verdad que es un día que nos convoca, nos emociona, nos conmueve y recién las palabras del presidente de la Asociación de Veteranos ponen de alguna manera en relieve la significancia de tenerlo acá, a Geoffrey, y poder entre todos rendir homenaje, celebrar una vez más la gesta enorme de los hombres y sus familias que dieron por la patria su vida. La verdad que cuando venía para acá una vez más, cada vez que vengo a este cenotafio me encuentro conmovido y emocionado, y supongo les pasa lo mismo a muchos de ustedes. Y es más difícil encontrar las palabras justas para decir gracias a cada uno de esos hombres, gracias a sus familias por la entrega, gracias a todos ustedes que nos acompañan hoy. La verdad que el legado de esos hombres, y mismo el legado que en vida Geoffrey te deja a los argentinos y a esta comunidad, realmente merece gratitud. Un profundo reconocimiento por acompañarnos hoy acá, por su muestra de compromiso, de solidaridad, de respeto y de entereza, de valores que todos deseamos que sean siempre los valores que caractericen a los hombres y mujeres de esta patria. Así que les doy con todo el afecto que uno puede dar de este lugar que me toca representar, un abrazo enorme a esas familias y agradecerte, Geoffrey, en serio, por estar acompañándonos hoy. Muchísimas gracias a todos. Palabras de agradecimiento de nuestro intendente municipal en este acto de homenaje a los héroes que dieron su vida por la patria, el médico del ejército Geoffrey Cardoso. Se trata de una placa recordatoria de su visita al cenotafio de Malvinas y por todo lo que ha hecho precisamente en favor de nuestros héroes caídos en combate. Por supuesto, lo retribuimos con este aplauso. Se ponen de frente junto a nuestro intendente. La placa reza al coronel Geoffrey Cardoso en profunda gratitud por su honorable desempeño sobre los cuerpos de nuestros héroes, veteranos de guerra de Pilar, 29 de junio de 2019.
En Pilar, estamos pavimentando las calles de nuestro distrito para que los pilarenses cada vez vivamos mejor. Tu barrio cambia, tu vida cambia. Obras que nos hacen crecer. Municipio de Pilar. Bien, continuamos entonces. Bueno, todo muy emotivo. Mucha gente se hizo presente, a pesar de que el tiempo por ahí no ayudaba mucho, pero fue muy emotivo. La visita del señor intendente también y distintas agrupaciones de veteranos de guerra de distintos lugares de nuestro país. Así que bueno, continuamos entonces ya en esta última parte. Bueno, un acto muy emotivo, Nico. Conmueve, la verdad que sí, la emoción, el sentimiento a flor de piel de sentir que se juntaron, digamos, las familias de nuestros veteranos con un veterano inglés que tuvo la honra, la dignidad, la hombría de bien de sepultar a más de 200 argentinos en el cenotafio de Darwin, y la verdad que un privilegio tenerlo acá. Se me complicaron inclusive las palabras cuando hablaba, porque realmente es para soltar una lágrima a veces, sentir ese encuentro de voluntades y honrar a nuestros hombres que dieron su vida. Así que sí, muy conmovedor. La expectativa es que cada vez más gente conozca la historia y también este lugar, ¿no? Sí, se viene llenando de vida. Cuando uno piensa que hace 3 años, 4, no teníamos el Hércules, el Mirage, el Salón de Usos Múltiples, la canción de Alejandro Lerner que tenemos acá, el mantenimiento, el trabajo enorme de nuestros veteranos que hacen para cuidar y poner este lugar en valor, y todo lo que hacen saliendo de acá, las visitas a las escuelas, a distintos lugares de la comunidad, para de alguna manera mantener viva esa memoria y que nunca se olvide la gesta de estos hombres, especialmente de nuestros veteranos pilarenses y de sus familias, y tratar de acompañarlos no solamente en las ocasiones especiales, sino a lo largo de todo el año. Salvando las distancias, es un mensaje de diálogo también en épocas de confrontación. Sí, lo dijo el diácono recién, con palabras muy sabias, ¿no? Que hay cosas que hay que resolver por los medios menos conflictivos o violentos posibles, tratar de aunar voluntades en las cosas que pueden ser, donde cada uno defienda sus intereses, pero aquellas cosas que son comunes. Y la verdad que este ejemplo de hoy es un ejemplo de conversación entre quienes combatieron de lados distintos y pueden unirse para celebrar una ocasión como esta. Así que sí, una invitación al diálogo, a mantener la concordia siempre, aún entre ideas y miradas distintas, y tratar de conectar con aquello que nos une como seres humanos, que es todo lo que compartimos y todo lo que tenemos hecho y por hacer. ¿Qué podemos percibir de Cardoso? La verdad que un hombre humilde, sencillo, que hizo lo que en ese momento en su corazón sintió que era lo correcto, inclusive en un acto, como decíamos antes, de hombría y de bien, que no es muy común, dedicarse a rescatar no solamente y darle sepultura cristiana a los cuerpos, sino de guardar en memoria para años después entregarle a argentinos ese pedacito de historia y permitir que más de 122 familias se reencontraran con, de alguna manera, la historia de sus familias, de sus vidas enterradas, y este es el hombre que lo hizo posible. Y la verdad que es un orgullo tenerlo hoy acá en Pilar, y ojalá no sea la única visita. Él quedó también muy conmocionado con esto, y también tener la voluntad de cómo lo puede proyectar y compartir hacia afuera de Pilar y el resto del mundo también. ¿Qué pudiste charlar con él? Y primero es eso, es el cúmulo de vivencias y demás, no solamente lo que vivió en un clima hostil y difícil, en una posguerra que tiene traumas que nos llevan o nos marcan para toda la vida, y cómo reconstruyó él su vida y cómo reconstruyó el diálogo con argentinos que querían de alguna manera tender puentes, y fueron los que organizaron todo esto. La verdad que cuando es hecho por los propios protagonistas de esta historia, que estaban enfrentados bélicamente, desde sobrevivientes del Belgrano, que digamos en esta fecha también uno piensa bien en ellos, hasta los que combatieron y pusieron su vida a disposición de la patria, es muy noble verlos acá reunidos, y la conversación con él es una conversación de nuestro lado de reconocimiento y de su lado de aprecio y de querer realmente sentirse parte de todo esto. Bueno, finalmente llegó el coronel, y bueno, realmente muy emocionante todo, ¿no? Realmente fue maravilloso el acto, toda la secuencia del acto, salió todo perfecto, la gente con una conducta espectacular, muy emocionada, lagrimeando. El discurso del señor presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Pilar, realmente ejemplar, muy bueno. La verdad que no tengo palabras para agradecerle a la ciudadanía, a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, bomberos, todos los que han participado de este acto. Qué humilde, ¿no? El coronel se destacó eso. El señor coronel es un caballero, realmente en ningún momento quería ser primero en primera plana.
realmente con un corazón de oro, con mucho amor para dar, un hombre sobresaliente realmente. Bueno, te vimos de aquí para allá, un poco organizando. Sí, corriendo de un lado para el otro. Bueno, pero finalmente salió todo bien. Excelente, todo excelente, muchas gracias. Bueno, Carlito Amelo, un discurso muy emotivo. Gracias, Omar. Bueno, contentos, pudimos llevar a cabo el acto de homenaje a nuestros caídos, el tiempo nos acompañó y qué decir, contamos con la presencia del coronel Jeffrey Cardoso. ¿Qué impresión te dejó? No, impresionante la sencillez, la humildad, la hombría de bien del coronel, con decir que él se puso al hombro la identificación de los cuerpos de los soldados caídos en Malvinas, de los soldados argentinos, y llevó a cabo una tarea minuciosa, juntando elementos que encontraba en los cuerpos que no tenían identificación para que algún día alguien pudiera realizar un trabajo de antropología, un trabajo forense para poder determinar las identidades. Debe ser el único veterano de guerra inglés que acá se lo quiera, ¿no? Se lo adora, la verdad que estábamos con un poco de miedo porque hay sentimientos encontrados, estábamos recibiendo precisamente a un inglés y el hecho ya de cuando llegó a este lugar, al cenotafio, teniendo en cuenta que aquí está la réplica del cementerio que él construyó en Darwin, ya nos empezamos a emocionar porque era un acontecimiento histórico para nosotros, es una oportunidad que no sé si se va a poder repetir, de que los que estuvimos enfrentados en un campo de batalla hoy nos hayamos podido dar un abrazo y darnos la mano, es algo que no tiene precio. ¿Primer acto en tu nuevo mandato? El primer acto, sí, ahora recientemente elegido con un mandato de 2 años, vamos a tratar de hacer todo lo que podamos en virtud de seguir trabajando por la reivindicación de la causa, por hacer los actos en homenaje a nuestros caídos y actividades como siempre, con entidades intermedias que nos acompañan. Contentos, recién arrancamos. Que Cardoso haya venido a este lugar aquí, a Pilar, es como que cierra un ciclo, que todo el tiempo se están como cerrando ciclos, que a la vez nunca se cierra del todo, obviamente. ¿Es importante esto que haya venido acá? Es importante, es muy importante, porque como decía recién, siempre existieron en estos 37 años los resquemores. La guerra produjo mucho dolor en ambas naciones, de ambos lados. Y haber podido lograr este encuentro, para nosotros cierra un círculo, es como un broche, es como un puntapié de empezar a iniciar otro camino por la vía del diálogo, de la vía diplomática, ya no a través de la guerra, ya lo tenemos en claro, tanto ellos como nosotros, pienso yo, de que a través de las armas no se puede llegar a ninguna solución. Y la guerra es una tragedia humana en la cual no gana nadie, perdemos todos, así que... Gracias. Bueno, ya finalizando un poco este acto muy emotivo, ¿cuál es la impresión que se lleva? Pues el niño es una réplica de sus padres, el humano es una réplica de su creador y una iglesia es una réplica de la tumba de Cristo en Palestina. Aquí tenemos una réplica de un cementerio en Darwin y es más que una memoria. Este cementerio tiene su presencia, tiene su personalidad y me da algo muy fuerte de visitar este lugar que nunca conocí antes y de ver la gente y el respeto y el amor sobre todo que tienen para sus caídos, que eran
mis chicos durante algunos meses, pero ahora son con sus familiares en sus corazones y este es importante. ¡Qué milagro! Gracias. Casa Natalí. ¿Querés equipar tu comercio gastronómico? No busques más. Acércate al kilómetro 53 de Colectora, mano a Pilar, y ahí encontrarás absolutamente todo. O bien podés llamarnos al 0230 44 30 108. Recordá, Casa Natalí. Continuamos entonces. Bueno, tenemos la palabra del capitán Guillermo Anaya para que nos comente un poquito cómo se suscita, cómo se inicia esta guerra de Malvinas. Él es una persona autorizada para que nos pueda comentar todo esto que le estamos diciendo. Así que bueno, vamos a escucharlo entonces. Y bueno, él tiene la visión, diría, real de lo que sucedió. Bueno, Guillermo, vos sos una persona con un acabado conocimiento de lo que fue esta guerra de Malvinas, y por ahí hay mucha gente que no conoce el inicio, cómo explota, cómo se inicia la guerra, si nos podés, hasta donde nos pueda contar de tus recuerdos. Buen día. Sí, la realidad es que la guerra se inició hace ya muchísimos años, llevábamos 149 años de negociación para tratar de revertir esa usurpación británica del territorio argentino. Durante muchísimos años, 149, se intentó negociar que nos devolvieran el territorio nacional, nunca se logró absolutamente nada, y a inicios de 1982 se empiezan a producir algunos hechos que desencadenaron en el desembarco el 2 de abril de 1982 de las tropas argentinas en Puerto Argentino. Cabe destacar que lo que se había ordenado en aquella oportunidad era un desembarco con la recuperación de Puerto Argentino sin derramamiento de sangre por parte de los británicos. O sea, debía ser lo que se llamó una recuperación incruenta. Prohibido el derramamiento de sangre británica en esa recuperación. Se hace el operativo, se recupera Puerto Argentino, se llega a la casa del gobernador, y en la casa del gobernador, una vez que se rinden los Royal Marines, que era la custodia del gobernador, lamentablemente uno de los Royal Marines le dispara al capitán Giacchino, y el capitán Giacchino cae gravemente herido y termina falleciendo a muy poco tiempo después por las heridas que le ocasionó esto.
Hay un detalle que normalmente no se ha comentado nunca, que es que cuando esto se desencadena a raíz de un problema que había existido en Georgias con el empresario Davidoff, quien había comprado una factoría ballenera y quien le había pedido en primera instancia al gobernador Hunt en Malvinas, en Puerto Argentino, personal y buques para ir a desarmar la factoría, y el gobernador Hunt se las negó. Al negársela el gobernador Hunt, el apoyo para desarmar la factoría que había comprado un año antes en Inglaterra y que había pedido permiso y tenía la autorización escrita del Parlamento británico para desarmar la factoría ballenera, a raíz de la negativa de Hunt de poner personal británico, Kelpers, para hacer el desarmado de la factoría, le pide apoyo al gobierno argentino y el gobierno argentino le cede un buque y contrata personal para ir a desarmar la factoría. Ese fue el motivo porque estaban esos trabajadores ahí. Estaban desarmando una factoría ballenera comprada un año antes por Davidoff y autorizada por el Parlamento británico. Pero se encontraron que cuando desembarcaron, el gobernador Hunt les exigió que para poder bajar tenían que presentar pasaportes, con lo cual era un artilugio por parte de Gran Bretaña para dar finalización a la guerra o al conflicto, porque hasta ese momento no era una guerra, era un conflicto, sobre las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque si se llegaban a entregar los pasaportes, se sellaban como que eran territorio británico y era un reconocimiento oficial del desembarco sobre tierras británicas y no sobre territorio argentino. Tal cual, para que se entienda, no se podía pedir pasaporte dentro del territorio argentino, o sea, no era para ir a otro país. No, de hecho, por leyes internacionales hay lo que se llaman cartas blancas, que es un documento que reemplaza al pasaporte entre dos países que están en litigio. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores recibe el llamado del comandante del buque diciéndole que les están exigiendo presentar pasaportes para poder permanecer, el ministro de Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez, le dice que no está autorizado a entregar los pasaportes y que entregue las cartas blancas. Cuando van a entregar las cartas blancas, el gobernador Hunt le dice que él no reconoce ese tipo de documentos y que o presentan los pasaportes o se tienen que retirar. Cuando se genera este conflicto, había un buque que se llamaba el Bahía Paraíso, que es un buque polar antártico, que estaba entregando todos los víveres en la Antártida a las bases operativas argentinas. Fue enviado para ver qué pasaba ahí. Se saca el buque de la Antártida que estaba cumpliendo esa misión y se lo manda para que vayan a Georgia a saber qué es lo que está pasando. En el camino paran en Puerto Leyte, y en Puerto Leyte, cuando hay una base de infantes de marina británicos, cuando bajan a hacer una observación para ver qué es lo que está pasando en ese lugar, en Puerto Leyte, que es un paso previo a llegar a Georgias, son derribados por la infantería de marina británica. Lamentablemente cae un helicóptero Puma del ejército argentino volado por el teniente primero Villagra en ese momento y el teniente primero López Leguizamón. A bordo iban aproximadamente 10 infantes de marina, que eran las tropas de apoyo a bordo de la aeronave por cualquier cosa, y desgraciadamente cuando están sobrevolando la zona de Puerto Leyte son derribados por fuego concentrado de artillería británica y desgraciadamente mueren conscriptos de la Armada, de la Infantería de Marina, en ese hecho. Cuando dicen que el inicio fue el 2 de abril, nos estamos olvidando de este hecho que en realidad se produce a fines de marzo y que es el desencadenante posterior. Ahí proviene todo lo que sigue. Sí, sí. Bueno, ese fue el real comienzo. Después de ahí fueron sucediendo un montón de cosas. Siempre se trató de que no le cueste una vida a los ingleses ahí. Bueno, después de ese hecho en Puerto Leyte viene el desembarco del 2 de abril con la condición, con la orden impartida de la superioridad, que no podía haber derramamiento de sangre británica, ni de las tropas británicas ni de los habitantes Kelpers. ¿Todo eso en cuánto tiempo transcurre? Aproximadamente desde que se produce el derribo en Leyte hasta el 2 de abril, 10 días aproximadamente.
¿Vos crees que ya estaban preparados el ejército argentino para esta contienda? No, por supuesto que no, porque no fue una cosa, es decir, si se hubiera preparado, se hubiera estado alistando tanto el ejército como la marina y la fuerza aérea con muchísimo tiempo de anticipación para un evento tan importante como podía llegar a ser esto. Esto sucedió a raíz de un hecho puntual, de una agresión británica que es respondida por la Argentina. Tu papá tuvo mucho que ver en esa época, en los combates, en todo esto. Mi padre en ese momento era el comandante en jefe de la Armada, pero aclaro que cuando yo pedí ir voluntario a combatir, la respuesta de él fue: tener en cuenta que es muy probable que no vuelvas. O sea que se tenía muy claro que cuando un soldado va a combatir, las probabilidades de caer en combate son altas. Y él no tuvo ningún inconveniente en dar la orden de que a mí se me autorizara a ir a combatir. Mucha gente habla mucho de vos, por supuesto que bien, que sos un héroe de Malvinas, incluso estuviste preso. ¿Por qué estuviste preso? Estuve preso porque tuve un problema con un soldado británico, que estando ya... Estaban todos cautivos, ¿no? Estábamos prisioneros, yo ya llevaba una semana prisionero en el aeropuerto de Puerto Argentino, y me ordenaron llevar a los suboficiales y a los soldados hasta el puerto. ¿Qué grado tenías vos ahí? Yo era teniente. Me ordenaron llevarlos hasta el puerto donde embarcarían en el Canberra para volver al continente. Y cuando llegamos al puerto tuve una serie de hechos que me terminaron con un enfrentamiento con unos soldados ingleses. Y bueno, me golpearon, me metieron en un corral, estuve 4 días sin comida y sin agua. ¿Cómo era sobrevivir a ese corral? Era durante el día dormir dentro del poco sol que podía llegar a ver sobre la nieve, y durante la noche caminar para no morir congelado. Después de 4 días me sacaron de ahí, me metieron adentro de una cámara, de un galpón de la Falkland Airlines Company, donde me encontré que había infinidad de soldados, soldados no, básicamente el 90% eran oficiales y suboficiales que habían sido detenidos para lo que ellos a todos nos dijeron que iba a ser un trato preferencial. Ese trato preferencial significó que nos embarcaron en el helicóptero Chinook. Los Chinook son helicópteros muy grandes de 2 rotores, uno adelante y otro atrás. Y nos llevaron en vuelo hasta San Carlos, y en San Carlos nos metieron dentro de una cámara frigorífica donde estuvimos 30 días. El hecho de que vos eras hijo de uno de los comandantes y jefe, ¿modificó algo, cambió algo en tu vida en el ejército? No, para nada. ¿La guerra? Tampoco. Fui un soldado más de lo que combatió y lo que tuvo el honor de poder defender nuestra patria. ¿Te cuesta contar todas estas historias? No, la verdad que no. Creo que es parte de lo que sucedió y desgraciadamente lo que no se contó, y hay que contarlo, hay que empezar a decir la verdad, de tratar de evitar seguir adelante con esta destrucción sistemática de las fuerzas. Las Fuerzas Armadas siempre han estado en apoyo de la comunidad. Desde hace muchísimos años que se viene tratando de decir que las Fuerzas Armadas son el enemigo de la sociedad, y en realidad, si nos fijamos un poquito, inclusive hoy en día, los que salen a sacar a los inundados del Chaco, de todas las provincias donde quedan bajo el agua, es el ejército con sus camiones, con sus barcazas, con sus helicópteros, con los hombres que se tiran al agua para salvar a alguien que se está ahogando, a riesgo de su propia vida. Entonces creo que tenemos que terminar con esta cacería de fantasmas que no existen. ¿Cómo es salir del ejército, retirarse del ejército y la vida de una persona normal, no? A ver, yo cuando me fui del ejército tuve la suerte que me llamaron los monjes benedictinos, y tuve la suerte de poder ayudarlos a ellos durante 8 años en un monasterio, lo cual me hizo ver las cosas con un poquito más de claridad, tal vez tener un poquito más de comprensión, de cariño al prójimo, a pesar de que siempre lo tuve. Creo que jamás, si nos fijamos, como te decía hoy fuera de cámara,
mis suboficiales, mis soldados, el trato que tengo yo hoy en día son mis hermanos, no son mis subalternos. Mis subalternos son en combate porque no queda otra posibilidad, porque alguien tiene que dirigir las operaciones, alguien tiene que dar las órdenes y los subalternos deben cumplir las órdenes, porque si no sería un descalabro que cada uno diga, no estoy de acuerdo con lo que él dice, mejor veamos de otra manera, pues nos pasan por arriba. Los grados, las jerarquías son para cumplirse, para respetarse, al igual que en una empresa. En una empresa hay un presidente, hay directores, hay gerentes y las cosas no se discuten, se charlan en el mejor de los casos, pero no se discuten. ¿No dejó secuelas psíquicas de la guerra en vos? A muchos sí le ha quedado. A ver, convengamos que hoy tenemos lamentablemente más fallecidos por suicidios que los mismos muertos durante la guerra. Fue terrible. Gente que no pudo soportar las cosas que vivió, y yo siempre digo que no estaban preparados. Nadie está preparado. O sea, también hay una realidad. Nosotros cuando hacemos ejercicios de combate en la vida militar, siendo personal profesional, hacemos ejercicios de combate con munición de fogueo. O sea, todos sabemos que el que me está tirando de frente en realidad no me está tirando nada. Hace ruido con un fusil pero no tira nada. La cabeza figura entonces uno lógicamente puede llegar a hacerse el Schwarzenegger porque sabe que el otro en realidad no le está tirando con nada. Como en las películas. Que exactamente, se tira adelante, se va cuerpo a tierra, va para un lado, para el otro, porque sabe que en realidad del otro lado no le van a hacer absolutamente nada. En una guerra es absolutamente distinto porque uno escucha los silbidos de los proyectiles sobre la cabeza, ve los proyectiles trasantes que le pasan por arriba. En el caso mío yo perdí el 50% de audición por los bombardeos. No es lo mismo. O sea, a veces uno en tiempos de paz se entrena en ejercicios para lo que puede llegar a suceder en tiempos de guerra. Si me preguntan qué opino con respecto a la intervención militar en un montón de cosas, yo estoy en total desacuerdo porque creo que es el último medio que dispone un país para tratar de lograr un objetivo. La agresión, la muerte, debe ser el último elemento que uno tiene que tener para tratar de lograr un objetivo. Para eso tenemos que capacitarnos día a día dentro de lo que es el cuerpo diplomático para que tengamos cada día mejores seres que estén trabajando en Cancillería para lograr por la paz y por la palabra los objetivos sin necesidad de tener que llegar a una guerra. También es cierto que si yo veo a un señor que mide 2,20 metros de altura y que tiene un cuerpo monstruoso, no lo voy a tocar porque sé que cobro. Entonces creo que la función de las Fuerzas Armadas es la de verse como un tipo de 2,20 metros de altura y musculoso para intimidar a los que tienen enfrente para que no intenten hacer lo que no deben hacer. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con los Estados Unidos? Los Estados Unidos todos los ven como una potencia terrible y nadie se anima a tocarlo porque sabe que va a cobrar. Entonces los seres humanos podemos ser muy humanos, pero tontos no. Entonces, cuando llegue el momento de enfrentar a alguien que es el doble de tamaño que yo, lo voy a pensar muy seriamente. Si tenemos fuerzas armadas destruidas, sin absolutamente nada y sin logística, lo que estamos haciendo es invitar a aquellos que tienen la tentación de tomar lo que no le corresponde, a que vengan tranquilos porque saben que no hay ningún inconveniente porque no tienen cómo defenderse. Las Fuerzas Armadas deben ser una acción intimidatoria para que aquellos que tienen una tentación de hacer algo incorrecto no lo hagan, pero no para estar en combate. ¿Cree que la sociedad estos últimos tiempos ha cambiado el concepto que tenía con el ejército, con los veteranos de guerra? Sí, con los veteranos de guerra sí, creo que cada vez tenemos más cabida, cada vez se nos mira con un poquito más de respeto del que tuvimos en un principio. Creo que el ciudadano argentino en sí siempre fue muy respetuoso con el veterano de guerra. Creo que los que no han sido muy respetuosos con el veterano de guerra han sido los gobiernos, donde lamentablemente han dado con cuentagotas las cosas que se merecen los veteranos. Particularmente algunos, ¿no? Creo que en estos últimos años las cosas se están revirtiendo y están haciendo las cosas como corresponde, lentamente, porque cambiar una mentalidad de tantos años de destrucción lleva tiempo, no es fácil, pero creo que en este momento se está haciendo. Hubo muchísimos años, por decir un número, aproximadamente 20 años, donde no se hizo nada por el veterano de guerra, no se hizo nada más que destruir las Fuerzas Armadas. Bueno, ya para despedirnos,
¿Qué pasa cuando vas a un desfile militar por ahí? ¿Qué pasa por tu cabeza? Cuando voy a ver, hace un par de años atrás tuvimos un desfile que fue el primer desfile importante en Avenida Libertador, donde realmente me sentí súper orgulloso de estar parado adelante de un montón de gente que nos aplaudía, nos gritaba. Uno no va a hacer lo que tiene que hacer a ver si le dan una medalla, pero la mejor medalla y el mejor premio que uno puede recibir es el cariño de la gente. Y ese día tuvimos el cariño de esa gente que lamentablemente fue una vez, no es todos los años. Centro Cristiano Las Naciones Pedí y Os Dará te invita a nuestras reuniones los días martes y domingo a las 18:30 horas, en Mitre 2246. ¿Y por qué tienen que venir a nuestras reuniones? Tienen que venir a nuestras reuniones porque Dios se está manifestando de una manera sobrenatural en las personas que están enfermas, así que los invitamos. Te podés comunicar al 11 57 45 71 45. Bien amigos, nos estamos despidiendo para reencontrarnos la próxima semana. Muchísimas gracias por todo y que pasen un buen fin de.